estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy es miércoles, miércoles 6. Miércoles 6, oye, esto va corriendo. Miércoles 6 de julio del 2022. 14ª semana, sí, 14ª semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia nos propone una gran santa, una gran joven, modelo, que ejemplo para muchas jóvenes de hoy. Santa María Goretti, virgen y mártir, virgen, no se casó, vivió una vida pura, casta. Mártir significa testigo, derramó su sangre por Jesucristo. Esta joven, María Goretti, nació de una familia pobre, devota en Corinaldo, Italia, en el año 1890, es decir, siglo XIX. Debido a la extrema pobreza que vivían, tuvieron que irse a vivir a Nettuno, Italia. Allí su padre, Luigi Goretti, se asoció con Giovanni Serenili. Un hombre que tenía una familia disfuncional y de malas costumbres. Su padre murió de malaria cuando era niña, pero por ello, tuvo que ayudar a cuidar a sus hermanos y a realizar la mayoría de las tareas domésticas para que su madre pudiera dedicarse a trabajar. Mire qué ejemplo, ¿no? Como muchas familias pobres. Entonces María Goretti le tocó cuidar de sus hermanitos para que su madre pudiera trabajar, para ganar el pan, para su sustento. Sin embargo, nunca dejó de ir a misa, ni de asistir a la catequesis. Qué ejemplo, ¿no? Como a pesar de todas las dificultades, eso no fue óbice, obstáculo para asistir, para participar de la Eucaristía. Llevó una vida de pureza y castidad, pero tuvo que soportar el acoso de Alessandro, el hijo de Giovanni Serenelli. Este joven había contaminado su mente con lecturas e imágenes impuras. En 2 ocasiones le hizo propuestas indecorosas a María,
Pero la jovencita se negó enérgicamente. En respuesta, Alessandro le amenazó de muerte y le prohibió delatarlo, por lo cual María solo podía contarle su sufrimiento a Dios en la oración. En una ocasión, Alessandro aprovechó que todos estaban trabajando en los cultivos para intentar ultrajar a María. La jovencita, que estaba cosiendo una camisa, se resistió, lo cual enfureció al agresor. Después de un forcejeo y de que María dijera: prefiero siempre morir antes que ofender a Dios, enfureció a su agresor y éste le propinó 14 puñaladas. El asesino huyó. La madre y los vecinos de María la encontraron aún con vida y la llevaron a un hospital. Allí recibió el santo viático y perdonó a su asesino, luego de lo cual partió a la casa del Padre. Fue canonizada por el Papa Pío XII en el año 1950. Santa María Goretti, una jovencita que no sucumbió ante los apetitos, ante las insinuaciones de este perverso joven, ¿no?, que creía que todo lo podía hacer. Mire, Santa María Goretti, virgen y mártir, ¿no? Es en el barrio Las Américas. Hoy están de fiesta patronal. Es la patrona del barrio Las Américas, Santa María Goretti. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 10, versículo 1 a 3, versículo 7 al 8, versículo 12. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante. Así pues, pagarán el mismo. Hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad. Pecado de Israel, espino y maleza, crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cúbrannos, y las colinas caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor, pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105, 104 entre paréntesis. Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Busquen continuamente el rostro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia.
Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así decían en año tempore los sacerdotes. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumínanos, ven, danos sabiduría para comprender con ojos de fe esta palabra que tú nos regalas en este día miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Anunciar la buena nueva es un compromiso de todo, claro que sí, es tarea de todo bautizado. Todo bautizado está llamado a evangelizar. Hermanos, hermanas, hoy el Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús convocando a sus discípulos. Él los llama por su nombre y les da autoridad para predicar, expulsar demonios y curar enfermos. Ellos tendrán que ser los que continúen la misión de Jesús en el mundo y llegar hasta las ovejas descarriadas de Israel, es decir, a los descartados, los pecadores, los alejados, los que se han desviado del camino, pues ellos son los destinatarios del reino de Dios. Los apóstoles tendrán que andar como ovejas en medio de lobos y enfrentar persecuciones por causa de su nombre y su palabra. En el camino deberán repetir los mismos signos de Jesús para anunciar que el reino de Dios ha llegado. Sí, el reino de Dios ha llegado. De esta manera, el anuncio y el testimonio se convierten en signos de la presencia de Dios para nosotros e instrumentos humanos divinos de la Iglesia. Por ello, el mandato dado a los apóstoles se extiende luego a sus sucesores, a todos los creyentes y bautizados en Cristo Jesús. Los fieles descubrirán que inherente a la misma vocación cristiana existe el deber de transmitir la fe y todos los beneficios que el Señor nos ha otorgado. Estos son bienes que por su naturaleza están destinados a extenderse, expandirse y crecer de generación en generación. Durante mucho tiempo, estos dones y envíos han sido asumidos y monopolizados por la Iglesia jerárquica. El sínodo de la sinodalidad nos ha llevado a reconocer que todos somos iglesia. Claro que sí, todos somos iglesia. La iglesia, por tanto, somos testigos de la fe y misioneros del Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son los escenarios a los que hoy nos envía el Señor? Preguntémonos. Y el Papa nos viene hablando de esas periferias. Las periferias. Y cómo es un reto para nosotros hoy. Ay de mí si no evangelizo, dice Pablo. Ay de mí. Y la tarea de la iglesia es evangelizar. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no existe para otra cosa que evangelizar. Esa es su esencia, su razón de ser. Y no puede ella traicionar su mandato. Y es el mandato que da Jesús. Id por todo el mundo. Id es un imperativo, es una orden.
y proclamad el Evangelio. Y todo el que crea será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea de la iglesia es esa. Existe para evangelizar. La tarea. Y todos tenemos un compromiso como bautizados. Todos tenemos una misión, pero no la asumimos. Nos hace falta ese compromiso. Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar atrás la pereza, la apatía y tantas cosas que nos impiden seguir y ser de verdad esos auténticos discípulos misioneros, como nos está insistiendo Aparecida. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos regala. Y a ti, mamita María, gracias por ser esa madre que eres. Tú que eres el modelo del creyente, del cristiano. Tú que eres la primera misionera, la primera evangelizadora. Tú que eres la primera discípula. Tú que hiciste la voluntad del Señor. Tú que tienes esa disponibilidad. Tú que estás siempre en actitud de camino. Y el discípulo tiene que estar en actitud de camino. El discípulo no puede estar cruzado de brazos. El discípulo no puede tener una actitud estoica. Y quizás parece que nosotros perteneciéramos a esa corriente de los estoicos. Nos quedamos allí, cruzados de brazos. Y nada nos dice, nada nos cuestiona, nada nos interpela. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala. Por esta nueva oportunidad para crecer, por esta nueva oportunidad para asumir nuestro compromiso como verdaderos discípulos misioneros, como auténticos hijos de Dios e hijas de Dios. Gracias y bendito seas por siempre, Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día miércoles 6 de julio del 2022. 14ª semana del tiempo ordinario. Hoy, cuando la iglesia nos propone la figura de Santa María Goretti, una joven italiana, como veíamos, pues de una familia pobre, pero que a pesar de toda esa realidad, era una niña de principios, de valores, una niña que creció en ese temor a Dios, una niña que no dejaba de asistir, de participar de la Eucaristía, y que asumió ese compromiso como verdadera cristiana, verdadera discípula del Señor. Por eso prefirió morir antes que traicionar al Señor, antes que traicionar a sus principios, antes que acceder ante ese tal Alessandro, que era un sinvergüenza, y que ella tenía que estar pendiente de sus hermanitos, cuidarlos, para que su madre pudiera trabajar, porque su padre había muerto, había fallecido su papá, ¿no? Su papá murió precisamente de malaria, y esto conllevó a que su madre tenía que trabajar para poder sustentar a sus hijos, y esta jovencita asume esa tarea de cuidar de sus hermanos para que su madre pueda laborar, pueda trabajar, pueda llevar de comer a sus hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, sí, te damos gracias por el don de la vida y por todos los detalles, por habernos llamado por nombre propio, y ciertamente que tú nos llamas por nuestro nombre, desde nuestra realidad, a pesar de lo que somos, con nuestra miseria y pobreza. Desde el día de nuestro bautismo, de ese día tú ya nos llamas y nos comprometes para asumir la misión evangelizadora. Sí, esa labor de la iglesia. Queremos servirte en el pobre, en el hambriento, en el encarcelado y en todos aquellos que de una u otra manera han abandonado la fe. Sí, por causa del escándalo, la envidia, la pereza, el odio o la venganza. Camina con nosotros, sí, camina con nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer en caridad y fraternidad,
y a buscar la perfección que Dios Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo, nos pide desde el fondo de nuestros corazones. Virgen María, tú que fuiste la perfecta discípula, intercede por la iglesia, intercede por nosotros. Tú que eres la llena de gracia, tú que eres la bendita entre todas las mujeres. Ven en nuestra ayuda, Santísima Virgen María. Ven que necesitamos de ti. Ven, mamá, madre nuestra, madre de la iglesia, madre de los creyentes. Tú que eres esa nueva Eva, tú que eres la madre del Redentor, tú que eres la divina pastora, tú que eres la madre del buen pastor. Ven, ven Santa María, ven Santísima Virgen María, ven a caminar con nosotros, ven y ayúdanos a tender puentes como tú tiendes puentes. En medio de una sociedad que vive construyendo muros, de una sociedad polarizada, llena de odio, llena de rencor, llena de maldad, ayúdanos a morir a ese hombre viejo. Ayúdanos, Santísima Virgen María, a revestirnos de amor, a aprender a amar, pero amar a la manera de Dios, aprender a perdonar, aprender a dejar atrás toda actitud de odio, de soberbia, de prepotencia, de orgullo, toda actitud que desdice de nuestro ser, de nuestra condición de verdaderos cristianos, de verdaderos discípulos, misioneros de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Te invito a que pidas por tus necesidades, por los discípulos de Jesús, para que Cristo, el ungido del Padre, los configure con Él y atraiga nuevamente a los que han abandonado la fe y el ministerio. Los atraiga a tanto aquellos que están alejados, a tanto aquellos que se muestran indiferentes, a tanto aquellos que han perdido la fe, a todos aquellos que dudan, a todos aquellos que necesitan de una palabra nuestra, que están desanimados, desorientados. Acerquémonos a ellos y ayudémosles a descubrir el rostro de Jesús que los ama, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel que está ahí y que está para ayudarnos. Ese Jesús que dio su vida por ti y por mí. Ese Jesús que nos ama. Ese Jesús que está allí para ayudarnos a vivir en esa verdadera vida. En esa vida de auténticos cristianos. De verdaderos cristianos. De verdaderos hijos e hijas de Dios. Bendito sea Señor. Mira cómo el Salmo nos está invitando. Busquen continuamente el rostro de Dios. Busca. Cántenle al son de instrumento. Cantar, júbilo, alegría, expresión de gozo. ¿No? Hablen de sus maravillas. Y qué bueno que tú y yo podamos hablar de las maravillas de Dios. Gloríense de su nombre. Qué bueno que tú te gloríes. ¿No? Que se alegren los que buscan al Señor. Alégrate. Y llénate de esa alegría, la alegría que te da el Señor, que es una alegría que perdura, no la alegría que te ofrece el mundo, que es una alegría efímera, una alegría pasajera, transitoria. Bendito Señor. Recurran al Señor, recurre al Señor, busca al Señor, confía en el Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Busca el rostro de Dios. Búscalo. ¿No? Recuerden las maravillas que hizo. Recuérdala. Y dale gracias a Dios por todas esas maravillas. Sus prodigios, la sentencia de su boca. Gracias, Señor. Bendito Señor.
porque eres ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que nos invita a trabajar en su viña. Y por eso Osea dice: una viña arrasada es Israel. Y mira cómo el Señor a través del profeta habla, cómo Israel es como esa viña arrasada. El fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Mira, está denunciando el Señor toda una situación que no le agrada, ¿no? Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Mira, su corazón es inconstante. Y de pronto nos puede pasar a nosotros lo mismo, un corazón inconstante, un corazón que no está como muy firme, muy convencido. Y hasta qué punto nuestro corazón también es inconstante. Así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares. Ahí está. Se han olvidado de Dios, del verdadero Dios, y han construido altares, precisamente aquello que no es Dios, a los falsos dioses, y han dado la espalda a Dios. Y hasta qué punto hoy estamos también en lo mismo, viviendo de espalda a Dios, colocando nuestra confianza en lo que no debemos colocar nuestra confianza, y viviendo la idolatría, ese falso culto al Dios espurio, al Dios falso, ¿no? Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Demoleré sus estelas. Ahí está hablando el Señor, está molesto el Señor. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. Ahí está, no tuvimos temor del Señor. Y hasta qué punto nosotros también estamos en eso. No tenemos temor de Dios, no tememos. Todo nos parece lícito, permitido, bueno. Todo nos parece posible, todo. Le damos rienda suelta. Y como dirían los franceses, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Que pasen carretas y carretones, como dirían las abuelas. Qué triste, ¿no? Cuando quedamos en esa actitud de que todo es bueno, de que todo es permitido, de que todo vale. Miremos. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Y está el Señor denunciando toda esa situación de pecado. Espino y maleza crecerán. Y de pronto nuestra vida está llena de espino, de maleza. Y dejamos que ambos crezcan. Dirán a las montañas: cúbranos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Siembren con justicia. Siembra, pero con justicia. Recojan con amor. Recojan con amor. ¿Y hasta qué punto nos hace falta amor? Y como dice Pablo en su himno: si no tengo amor, nada soy. Soy como una campana loca que suena, una campana disonante. Bendito sea Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor. Sí, es tiempo de buscar a Dios, de consultar a Dios. Y qué bueno que tú entiendas que tú y yo solo no podemos. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Separado de mí no podréis dar frutos. Confiemos siempre en el Señor. Centremos nuestra confianza en Él, que es el único que nos da seguridad y certeza, que nos da la paz
interior, pero nos da la tranquilidad. Es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es ese Dios que siempre nos ama. Ese Dios que está siempre con todos nosotros. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Y mira cómo el Evangelio es un relato netamente vocacional. Vocacional. Mira cómo Jesús llamó a los 12 discípulos. 12 hace alusión a pueblo. 12. Y cómo Él les dio autoridad. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Mira cómo aquí la autoridad va asociada al servicio. Distinto a la autoridad que entendemos nosotros, que darle guayullo al otro, como se dice en el lenguaje coloquial. Que autoridad es pisotear al otro, es aprovecharme del otro. No. Miremos cuán equivocados estamos. Para el Señor, autoridad es sinónimo de servicio, es capacidad para servir. Y Él lo dice: el que quiera ser el primero tiene que hacerse el último. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Y mira cómo el Señor hoy nos da los nombres y pronuncia sus nombres. Detrás de cada nombre hay una realidad. Hay todas unas carencias, vacíos, limitaciones. Toda una realidad. Y Dios llama desde nuestra realidad, a pesar de lo que somos, con nuestra miseria, con nuestra pobreza, con nuestra fragilidad, con nuestra situación de pecado. Y nos va llamando uno a uno hasta completar el número de los 12. Y miren cómo uno lo traicionó, Judas Iscariote. Pero de una u otra manera todos fallaron. Y todos también fallamos. Todos fallamos. ¿No? Los llama. Los envió. Y Él envió la misión. ¿No? Los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas. Mira, ahí está. De Israel. Esa es la exigencia. Ellos tienen que ir en primer momento a las ovejas de Israel. Luego la perspectiva cambia. Y vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Esa es su tarea, esa es su misión. Al igual que hoy, la tarea de la iglesia es evangelizar, la razón de ser. Y tú y yo estamos llamados también a evangelizar, a ser esos discípulos misioneros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.